Francisco Martín Moreno, te veo con mucho gusto, siempre con mucho cariño. Y mira, de ese México negro al México esclavizado, a ver, ¿qué tienen en común México negro, tu primera, y México esclavizado, la reciente? Gracias, Fer. Bueno, muchas gracias. Me encanta platicar contigo y con tu enorme audiencia. Quisiera decirte que sí, hay un común denominador. Y, y te diría yo que es la existencia de verdaderos tesoros que ha tenido este país, como el oro negro, el petróleo, o como el oro verde, el Enequén. Ah, O sea, ahí tienes un común denominador, porque el Enequén es el oro verde. El oro verde era importantísimo. Tú lo puedes ver muy bien. Una respuesta así muy pintoresca es la existencia de palacetes. Tú has estado ahí muchas veces en el Paseo de Montejo. estuve hace unas semanas, qué belleza, ¿no? Bueno, pero Las gemelas, ¿cómo? las gemelas, Sí. ¿pero de dónde salieron? Salieron del Enequén, de la exportación de Enequén al mundo. Es decir, hubo, hubo momentos muy importantes, dos momentos muy importantes en la historia del Enequén, cuando las gigantescas máquinas trilladoras tejanas trillaban bueno, así que el trigo, lo cortaban, hacían pacas con alambres. Y estos alambres, pues para amarrar la paca, estos alambres se los tragaban las vacas. Y si se lo tragaban las vacas, se morían las vacas. Entonces, ¿qué hacemos? Se le ocurrió a un yucateco venderles en lugar este material, hacerlo de enequén, cuerdas de enequén. Entonces, si se las tragaban las vacas, las cuerdas de enequén no les pasaba nada. Y entonces la cordelería yucateca empezó a vender y a vender kilómetros y más kilómetros de fibra para anudar las pacas. Después hay otro momento muy importante que es en la Primera Guerra Mundial, mandaban los alimentos, los granos de los Estados Unidos al frente europeo, al frente inglés o francés, como quieras, pero llegaban podridos los granos porque los sacos de algodón no permitían la respiración de los granos y la humedad hacía que se pudrieran los alimentos, hasta que se les ocurrió que los sacos tendrían que ser de Enequén. Y entonces cuando empezaron a usar los sacos de Nequén, ya no llegaban podridos los alimentos al frente europeo en la Primera Guerra Mundial. Pero entonces también detonó las cuerdas con las que atracaban los barcos, los submarinos, los acorazados, los barcos de ¿Esa guerra. resistencia tiene el Enequén? Sí, pero entonces las cuerdas con las que atracaban los barcos en los puertos europeos, pues eran de Nequén. Y entonces la cordelería fue un éxito tremendo y la cantidad de ingresos que tuvieron. Es importante subrayar esto porque la gran exportación de Enequén en la Primera Guerra Mundial coincidía, digamos, con la explotación, la explosión de la Revolución Mexicana. Y claro, ¿qué pasó? Que en el último episodio de la Revolución Mexicana, cuando Venustiano Carranza manda a Salvador Alvarado a Yucatán para ver qué pasaba con el oro verde, le da una cantidad enorme de millones de dólares a Venustiano Carranza para que comprara armas y pudiera aplastar finalmente a Pancho Villa en la batalla de Celaya. O sea, el Enequén financia. El Enequén financia la última parte de la Revolución Mexicana, igual que el petróleo financia una buena parte de la Revolución Mexicana. ¿Por qué, Francisco Martín Moreno, te interesó este tema? Porque mira, las haciendas enequeneras, todo el asunto de los esclavos, el clero, esto de las armas, Revolución Mexicana, la parte geográfica justamente de las haciendas, la importancia que tienen para Yucatán, en fin, eh, ¿qué llamó tu atención de este tema para escribir México esclavizado? Es que me subleva, Fer, me subleva ser un país rico con 54 millones de pobres. A ver, somos un país riquísimo. ¿Qué tenemos con el petróleo? Pues que importamos 54, el 70% del petróleo lo importamos. Un país petrolero cuya empresa principal está quebrada. Bueno, ¿qué hacemos con el gas? Importamos 70% del gas. Entonces, es lo que te da coraje. Como un país petrolero como México puede estar importando gasolinas y gas, da mucho coraje. Pero también da coraje la gran cantidad de mexicanos que están en la pobreza. Entonces, mi lucha, yo me considero pues un escritor de izquierda, pero izquierda como la de Felipe González, el presidente de España, izquierda como la de François Mitterrand,
porque yo no creo que izquierda sea de ninguna manera la de Maduro, bueno, Maburro, por decirlo bien, la de Maduro, ni la de Fidel Castro. Eso no es izquierda, eso es un suicidio colectivo. Basta ver cómo está la gente en Venezuela o cómo está la gente en, ¿cómo se llama?, en Cuba, ¿no? Entonces, para mí la gran preocupación es la gente. Entonces, cuando empecé a ver lo que acontecía en las haciendas yucatecas, productoras de nequén, con las tiendas de raya, con la imposibilidad de abandonar la hacienda, porque para que tú abandonaras la hacienda tenías que dar una carta de liberación de adeudo, pero como los enequeneros captaban en dólares sus exportaciones, pero a los trabajadores, digamos a los esclavos, había 100,000 esclavos en 1,200 haciendas, a los campesinos no les pagaban con dólares, no les pagaban con pesos, les pagaban con fichas, cuando ellos captaban sus ingresos en dólares porque se los compraba la International Harvester. Entonces, claro, tú dices, les pagaban con una ficha, digamos, que valía 10, y tú ibas a la tienda de raya el día el sábado, que era el día de la raya. Bueno, pues si lo que tú querías consumir valía 40, tú tenías una ficha de 10, claro que te daban crédito por los otros 40, pero esos 40 se acumulaban a tu deuda, de tal manera que nunca podías acabar de pagar. Era imposible que pudieras acabar de pagar. Y si no acababas de pagar, no No podías podía abandonar. salir. Y si te salías a la brava y te escapabas, entonces la policía, las policías rurales de Porfirio Díaz, las policías, las guardias blancas de los hacendados o la policía yucateca te atrapaba, los regresaban, les daban unos castigos tremendos y el dinero que le daban a los rurales por haberlos atrapado, te lo acumulaban a tu deuda. O sea, ¿Así se era esclavo? era esclavo, no podías Es salir. decir, así se era. Así se era. Tú no podías salir. Además, empezabas tu jornada de trabajo antes de que saliera el sol, llegamos a las 6 de la mañana. Entonces, y terminabas cuando el sol se ponía. Unas jornadas tremendas. Y como lo dice muy bien Turner en su libro, en el México Bárbaro, bueno, pues ahí te explica lo que comían. Era una comida verdaderamente infecta, asquerosa, terrible, y te dan a lo mejor pues un guaje con agua, eso es todo lo que te daban. Entonces, los hijos heredaban las deudas de los padres, y el patrón todavía, el hacendado, tenía el derecho de pernada sobre las hijas, sobre las novias que se iban a casar. O sea, un matrimonio, una pareja que se iba a casar, el patrón tenía el derecho de llamar a la doncella, a la mujer, para poseerla durante la noche, con la esperanza de que pudiera quedar embarazada. Si quedaba embarazada, bueno, tendría el privilegio que a lo mejor el hacendado La volteara a ver. la adoptaba al niño. Pero claro que era una trampa porque nunca se dio. Entonces, todos estos excesos a mí me sublevaban. ¿Por qué? Porque además tú ves que los propios hacendados, como es el caso de Legario Molina, eran al mismo tiempo gobernadores, eran gobernadores del estado, y los gobernadores nombraban a los jueces y los gobernadores nombraban a los diputados. Entonces, expedían leyes a modo para que nunca cancelara esto, hasta que llega Salvador Alvarado, y Salvador Alvarado larga del Estado a los sacerdotes, al 90% de los sacerdotes, porque invitaban a la resignación, cancela las escuelas, cancela los prostíbulos, cancela las cantinas y abre una cantidad enorme de escuelas. Y por supuesto que acaba con la esclavitud en ¿Él Yucatán. es el que radica la esclavitud de los mayas? Él, y la consolida después Felipe Carrillo Puerto. Vamos a ir a una pausa, mi querido Francisco Martín Moreno, y hablando de tu libro, de tu obra, México esclavizado, en donde se habla de esta codicia obscena, ¿no? De eh, también del racismo, Claro. también de la explotación. ¿Cómo podemos trasladar aquello a la actualidad? ¿Se está viviendo lo mismo? Por supuesto. Pausa, volvemos. De México esclavizado en las haciendas enequeneras en Yucatán, Francisco Martín Moreno, de esa esclavitud, de ese racismo, de esa pobreza, ¿qué comparas con el México de hoy? Mira, a mí me frustra mucho lo que existía antes en las haciendas enequeneras. Por ejemplo, se daban los casos de un campesino que se enfermaba, pues era más barato comprar otro que curarlo. Entonces lo dejaban que se muriera, digo, y contrataban otro. Los hacendados trajeron trajeron chinos, trajeron coreanos, trajeron indios mayos, indios yaquis, precisamente porque aguantaban muy bien el trabajo, y por otro lado, las cargas de trabajo, imagínate, a 45 grados a la sombra,
pero junto con esto también impedían que se comunicaran. Imagínate cómo se iba a comunicar un chino con un indígena maya. Digo, no había manera. Y si no se podían comunicar, era imposible que se organizaran para una sublevación. O sea, hay que ver cómo lo hacían y cómo, por ejemplo, Porfirio Díaz, lo digo más que nada para quien piense y tenga nostalgia por el dictador, es imposible reivindicarlo social y educativa y culturalmente en México a Porfirio Díaz, porque traía a los mayos o traía a los yaquis de Sonora porque protestaban, dado que les quitaban sus tierras, y para que acabaran de protestar los mandaban a Yucatán, y en Yucatán pues se morían como moscas o simplemente desertaban en condiciones de horror y fue un genocidio espantoso. Entonces, eh, ¿a dónde voy con esto? Que hoy en día a mí me enerva la existencia de la trata de blancas. ¿Cómo es posible que haya compraventa de mujeres? Digo, es que no puede ser, ¿no? ¿Cómo es posible que los niños pequeñitos trabajen? Acuérdate hace poco, bueno, hace poco, en el año 85, con el terremoto, se cayó una bodega donde habían 5,000 mujeres que trabajaban como costureras y además no les pagaban sus prestaciones y era una esclavitud total. Hoy en día tenemos aproximadamente 3 millones de mujeres del servicio doméstico que no cotizan para el Seguro Social, no cotizan para el Infonavit, no saben que pueden tener derecho a una casa. Cuando se cansan los patrones, las largan sin darles sus 3 meses, sus 20 días por año, sus primas de antigüedad, todas las prestaciones que establece la ley. Esto es una esclavitud, si tú quieres, ponla entre comillas, pero mientras tengamos esto, no podremos aparecer como una república digna y respetable y responsable. Es una explotación feroz porque estas mujeres trabajan, pues no 8 horas, a lo mejor 10 o 12. Es una canallada lo que acontece en muchos de los hogares mexicanos. No puedo generalizar porque sí hay personas que tenemos a quienes tenemos la fortuna de que nos ayuden en casa, de tenerlas en el Seguro Social y de ayudarlas para que tengan acceso a una casa, ¿no? ¿Es importante escribir la historia? Sí, porque bueno, lo que no podemos hacer los mexicanos, Fer, es tropezarnos otra vez con la misma piedra. Por eso es importante escribir la historia. Los mexicanos ya deberíamos saber a estas alturas del partido a dónde conducen los diferentes caminos, porque los hemos recorrido. Ya deberíamos saber que un camino conduce al extravío, otro al derrumbe, otro a la perdición, otro a la destrucción. Ya deberíamos de saber, la historia te sirve para eso. Lo decía muy bien el Marqués de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros los mexicanos ya no somos como en la época de la Revolución, que éramos 12 millones de mexicanos, 13, ahora somos 10 veces más. En un siglo decuplicamos la población, hoy somos 10, somos casi 130 millones de mexicanos y tenemos que tener conciencia de los riesgos que corremos, sobre todo si no aprendemos de la historia. El amor, Francisco Martín Moreno, el amor de esta novela de México esclavizado, de Grupo Editorial Planeta, que va a ser un trancazo, sin duda alguna. Muchas gracias, Fer, ojalá. El amor, a ver, el amor envuelve toda esta tragedia. Sí, bueno, fue muy interesante porque yo creé en la ficción a una personaja, como dicen ahora las líderes feministas, personaja, bueno, está bien, digo, les voy a dar gusto. Es que no es personaje, es personaja. Bueno, personaja ya. No lo ¿Así te han dicho las feministas? Sí, Se enojan. Se enojan. Tú no tienes que decir personaje porque es masculino. Es personaja. Bueno, personaje. Creé mi personaje, Marion Scott. Marion Scott es una maravilla porque es una mujer que se dedica a estudiar ya no la esclavitud en México, en las haciendas, no solo en las enequeneras, sino en las tabacaleras, en las cafetaleras, en las chicleras, en las madereras, sino que ella estudia la esclavitud en el Congo belga, la esclavitud en las fincas algodoneras de los Estados Unidos, la esclavitud también en las fincas tabacaleras y azucareras del Caribe. Y entonces dije, ¿y ahora cómo la voy a enlazar con mi personaje central, que es el hijo de uno de los principales hacendados de Yucatán, que desde que tenía 7 o 8 años salía de su palacete o de las haciendas de su padre y veía a los mayas con sus zapatos, bueno, ¿no? con sus huaraches llenos de costras de lodo, los veía lo que comían, los veía donde vivían. Dice, ¿y tú por qué te vistes así?
¿tú por qué no tienes una casa como la mía? ¿Y tú por qué no tienes unos zapatos como los míos de cuero con hebillas de plata? ¿Y por qué no vives en un palacio como el mío cuando tenía 7 años, ¿no? El papá se da cuenta que es un soñador y lo larga a estudiar a Estados Unidos y después lo larga a estudiar a Oxford, donde conoce a Marion. Le dije, ¿y ahora cómo los voy a enlazar? Y los enlacé con una historia personal que me ocurrió a mí en la penúltima feria del libro en Guadalajara. Ujú. Yo estaba en el bar tomándome un whisky, ya sabes que soy Whiskero. whiskero, me encanta el whisky, pues y llegó a mi mesa una mujer bellísima que yo creía que era una aparición, de veras, así de hermosa era, de 35, 37 años, y me dijo, ¿tú eres Martín Moreno? Le digo, sí, y me dice, ¿me puedo sentar en tu mesa? Le digo, no, no te puedes sentar, te lo suplico que te sientes, ¿no? Ay, Pues qué sí, adorable. se Sí, sí. sentó, Por favor. por favor, entonces me dice, por favor dime que te acuerdas de mí. Entonces le digo, si te dijera que sí me acuerdo, no voy a resistir la segunda pregunta porque me vas a decir ¿De dónde? dónde nos conocimos y ahí voy a fracasar. Entonces mejor te digo, no, no me acuerdo de ti con toda la pena del mundo. Perdóname, no tengo buena memoria. Entonces me dice, si te comprometes a no burlarte de mí, te voy a decir dónde nos conocimos. Yo te lo suplico. ¿Dónde nos conocimos? Bueno, ¿me das tu palabra que no te burlas? Sí, bueno, le di mi palabra. Tú y yo nos conocimos en una marcha encabezada por Martín Lutero en 1520 en Alemania, en la Catedral de Wittenberg. Le digo, bueno, pues por eso no me acordaba yo, digo, pues hace 500 años ha pasado mucho, no tengo tan buena memoria. Qué locura de historia. Porque ella hace muchas regresiones. Y entonces, Nos conocimos en 1500. en octubre de 1520, la fecha ¿Qué exacta. hiciste? Entonces me quedé, pensé que era momento de pedir la cuenta, porque dije, esta niña sí a lo mejor estaba un poco confundida con alguna sustancia, ¿no? Pero dije, no, y a ver, la voy a dejar que me cuente, ¿no? Entonces me dijo, Martín Lutero iba delante de nosotros un par de metros, llevaba su boina puesta del lado derecho, llevaba de la mano a su mujer, a la mano derecha, y de la mano izquierda llevaba a su hijo menor. Ellos habían tenido 6 hijos, el matrimonio Lutero, ¿no? Y íbamos caminando, entonces se separó del grupo Martín Lutero, fue a la puerta de la Catedral de Wittenberg, pegó sus 90 y tantos puntos en la puerta de la catedral y regresó, y en la explanada rompió la bula papal que los comulgaba por haberse opuesto a la venta de indulgencias. Martín Lutero decía, no es posible que puedan, el clero católico Claro. no puede vender el perdón. Entonces rompió eso, y lo que más gusto me dio es que gritabas con una euforia tremenda, gritabas como loca. Entonces le digo, ¿cómo como loca? No, yo gritaría como loco. No, como loca. A ver, espérame. En octubre de 1520 yo era mujer. Por supuesto eras mujer. Y le digo, ¿y tú qué eras? ¿Tú también eras mujer? No, yo era hombre. Ah, y claro, yo le digo, ¿y estabas guapo? Pues yo por saber, ¿yo era guapa o cómo? Sí, sí, eras guapísima. Y empezó a darme detalles increíbles de mi sexo, de mi personalidad, ya como mujer en 1520. Y entonces, acabando el meeting encabezado por Lutero, nos fuimos a una cervecería que está atrás de la Catedral de Wittenberg, y ahí pedimos una cerveza. Tú pediste una cerveza que se llama Altbier, imagínate nada más que yo fui a checarlo rápidamente en internet, sí existe la cerveza Altbier. Ella pidió otra cerveza, no sé qué cosa alemana, y momentitos después nos estábamos dando de besos en la cerveza. Entonces le digo, pues yo era una loca. Le digo, pues ¿cómo es posible que si nos acabamos de conocer hacía una hora, cómo es posible que nos diéramos de besos? Yo era una loca, dice. Yo era una loca. Pues, No, pues eras pasional, pues, ¿qué así tiene? me dijo Pues ella. espérate, pues Tú claro. eras liberal, tú eras Claro, pasional. pues espérate, No pues tenías espérate este tipo de tantito. prejuicios de las mujeres. Claro. Y entonces por eso es que me encantaste. No te cuento el desenlace de la escena, porque lo que me interesa es que tu audiencia también lea México esclavizado y vea lo que pasó. Pero esto que me ocurrió a mí en lo personal, lo puse yo en boca de Marion Scott. Y Marion Scott Sería esta mujer. Sería esta mujer. Y Marion Scott es la que le cuenta a Olegario, mi personaje central, y así se lo conquista a él, ¿verdad? ¿Dedicado a don Olegario?
Dedicado a un Olegario, sí, claro. Sí. Olegario Molina, como te decía, era gobernador, Sí, era, claro. era ministro en el gobierno, en la dictadura de Porfirio Díaz, era Olegario Molina, era el que tiene el monopolio del Enequén, era una de las figuras más importantes que cuando largan afortunadamente a Porfirio Díaz del poder, él también se va a vivir a Cuba y le deja todo su imperio a su yerno, a Avelino Montes. Entonces también hay que verlo. Es un deleite platicar contigo, Francisco Martín Muchas Moreno. gracias, Fer. Ahí está, México Esclavizado, está a la venta en todos lados. Sanborns, Gandhi, todas las editoriales, perdón, todas las librerías en México lo tienen. Para despedirnos, dos cosas. Sí. La portada, una mata de Nequén. Es una mata de Nequén con unas cadenas, que son las cadenas de la esclavitud, y en el centro el escudo, un escudo de Porfirio Díaz. No, bueno. Pero hay que ver no cómo termina, no te lo puedo decir, pero a los grandes reformadores liberales de México que ven por la sociedad, como fue el caso de Madero, asesinado, Pino Suárez, asesinado, Belisario Domínguez, asesinado, Serapio Rendón, asesinado, Emiliano Zapata, asesinado, Venustiano Carranza, asesinado, Pancho Villa, asesinado, bueno, Francisco Serrano, asesinado, Arnulfo Gómez, asesinado, Felipe Carrillo Puerto, asesinado, Salvador Alvarado, asesinado, Álvaro Obregón, asesinado. ¡Qué barbaridad! No queremos esto, ¿no? Lo que queremos es construir una república sobre la base de un Estado de Derecho. Y es lo que propone también mi personaje, cómo crear un Estado de Derecho para que haya justicia en este país. ¿Con qué te quedas de esta plática, Francisco Martín Moreno? ¿Con qué te vas? Y con la gran esperanza de que empecemos a reconstruir el Estado de Derecho en nuestro país. Que así sea, ¿eh? Que así sea, porque no hemos tenido nunca un Estado de Derecho, más que en algunos momentos en el México precolombino, pero después de esto no. Y por eso, al no existir un Estado de Derecho, la impunidad hace uso de la palabra, y esta impunidad nos puede costar muy cara.